con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a este programa de Solo el Amor Crea. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de NS Radio y de Radio Católica Mundial. Y también un saludo muy especial a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, y también a la hermana Ofelia Mesa, que nos acompaña desde Buenos Aires. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NSE Argentina y estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes, hoy con un programa muy especial que yo creo que ustedes nos esperan, pero que para nosotras sí se ha hecho mucho de esperar, y con una invitada muy especial que ya prácticamente hace parte del equipo de NSE, diríamos internacional. Y es la hermana Alexandra Benavides. Hermana Alexandra, bienvenida a este programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, y muy contenta también de poder hablar de alguien que realmente ha sabido dejar hacer el amor de Dios en ella. Pues hermana, y para no tener en vilo a nuestros oyentes, vamos a contarles de quién se trata, quién es esta persona a la que queremos dedicar este programa hoy, y es la venerable hermana Lucía dos Santos, la hermana Lucía de Fátima, que ya es venerable, gracias a Dios, y que esperamos muy pronto que sea beata y santa, como sus primitos San Francisco y Santa Jacinta Marto. La hermana Lucía realmente tiene mucha tela que cortar, diríamos, ¿no? Porque no es solo el mensaje de Fátima, que ya hemos estado hablando, y yo creo que nuestros oyentes ya nos han escuchado mucho tratar de este tema del mensaje de Fátima, pero la misma vida de la venerable hermana Lucía pues tiene muchas enseñanzas, y realmente es una vida preciosa. Creo que la hermana Alexandra es una de las expertas en el mensaje de Fátima, y ya también se está haciendo experta en la vida de los pastorcitos. Hermana Alexandra, y en tus manos tienes un libro precioso que yo creo que va a servir mucho de inspiración para este programa, para que ya de una vez lo vayamos recomendando a nuestros oyentes. Así es, una de las biografías que escribió la madre, en realidad es como una reseña autobiográfica, pero escrita por la que entonces era priora de la hermana Lucía, la hermana Celina, que después murió de cáncer al poco tiempo de haber muerto la hermana Lucía. Escribe este libro que se llama Un camino bajo la mirada de María. Las carmelitas siempre por humildad ponen como autoras el Carmelo de Coimbra, pero en realidad fue la hermana Celina la que lo escribió. Y es como recoger los apuntes biográficos, lo que fue la hermana Lucía escribiendo acerca de ella, pero ella le fue dando como una forma y una interpretación, porque recordemos de que desde el año 1948 la hermana Lucía ya vivió y formó parte de la comunidad del Carmelo de Coimbra, y ya como carmelita pues pudo escribir mucho acerca de su vida, y las hermanas sacarle mucho de sí para poder escribir este libro, ¿no? Pero pues ¿quién es la hermana Lucía? Una humilde pastorcita. La Virgen siempre se elige a los humildes para dar a conocer sus mensajes. Ella tenía una familia pues numerosa. Su madre se había casado 2 veces, ella es hija del segundo matrimonio, la más pequeña del segundo matrimonio, y prima de Francisco y de Lucía. De Jacinta. Y de Jacinta, perdón. Y estos niños tenían pues la misión de ser pastorcitos, no tenían en su vida mayores ambiciones, más que tenían una vida dentro de todo, dentro de la que era la vida de Portugal, una vida bastante, digamos que un sistema económico sencillo. La gente no es que se muriera muriéndose de hambre, eran pobres, pero vivían de la tierra siempre dando sus frutos, pues podían sobrevivir. Pero en el caso de la hermana Lucía, su familia era propietaria de un buen número de tierras, que lo veremos más adelante, como a partir de que la Virgen se aparece, pues hasta las tierras las pierden. Tenían bastantes ovejas, y los niños se ocupaban, sobre todo los pequeños, en este caso Lucía, de pastorear el rebaño, ¿no? Esa era como su ocupación principal, y luego ya más adelante pues tendría un poco que estudiar. Una niña de un temperamento muy vivaz, tipo así somatotónico, muy alegre, también colérica, y
como con una inteligencia despierta, ¿no? De estos niños así muy puros, con una inteligencia un poco contaminada, muy amante de la naturaleza, con lo cual las cosas se le fijaban con cierta facilidad, y tenía una característica muy importante, y es que tenía una memoria prodigiosa. Gracias a esa memoria de la hermana Lucía es que podemos conservar como tan fiel los recuerdos de Fátima, y también porque después veremos cómo los interrogatorios fueron para ellos muy duros, pues la niña era la que lograba como conservar con más equilibrio todos los recuerdos gracias a esa memoria fantástica que el Señor le había dado. Bueno, hermana, realmente yo creo que todos conocemos, bueno, espero que la mayoría conozcamos algo del mensaje de Fátima, de los 3 niños a los que se apareció la Virgen, y ciertamente pues hemos visto todo cómo ha influido este mensaje en el mundo entero, ¿no? Hasta los papas han ido a visitar Fátima, sobre todo si hablamos de San Juan Pablo II, pues un vínculo muy grande con Fátima, pero todos después y antes de él. Pero uno diría, ¿por qué es venerable la hermana Lucía? Pues sí, muy bien, vivió en un ambiente muy sano, se le apareció la Virgen, y recordemos que venerable es como un paso anterior a que la Iglesia la declare beata y luego posteriormente también santa, ¿no? Porque a veces yo creo que hay algunas personas que podrían tener la impresión de que para uno ser santo, pues necesita que en su vida suceda algo extraordinario, como que se te aparezca la Virgen. Y creo que esa no es la idea, y ese no es la explicación de por qué una persona es declarada venerable, beata o santa por la Santa Iglesia. Así es, y más teniendo en cuenta que a los 7, 8 y 10 años, digamos que tienes una vida, es una trayectoria de santos de 4 años, sí es verdad, pero como que no tienes una trayectoria tan amplia como para ejercitar virtudes tan súper grandes o hacer obras y hazañas grandísimas. Por eso es más conmovedor la imagen de estos 3 pastorcitos, los 2, Francisco y Jacinta, que ya son santos, pero la hermana Lucía en realidad es como por ese sí, esa fidelidad en el sí del 13 de mayo de 1917, porque ¿quién es el santo? El santo es el que se deja hacer por Dios, el que se adhiere de tal manera a la voluntad de Dios, que se deja transformar por ese Dios y a la manera en que ese Dios lo quiere transformar a través de todas las dificultades y pruebas de la vida. Y eso fue la hermana Lucía. Fíjate que el 13 de junio la Virgen le dice a ella que ella se va a quedar un tiempo más en este mundo para instaurar la devoción a su Inmaculado Corazón. Ese fue el día que la Virgen le dio la misión a ella, porque ya el 13 de mayo les había dicho que ellos iban a ir al cielo, que ya era del cielo y que ellos iban a ir al cielo. Pero cuando la Virgen le dice, tú te quedas aquí para instaurar la devoción a mi Inmaculado Corazón, porque así lo quiere Jesús, le da como el marco de su misión. Y ahí es donde empieza ese camino de santidad de la hermana Lucía, el decir sí con fidelidad ese 13 de mayo y ya no moverse nunca de ahí, porque fue aparecérsele la Virgen y empezar su vida a ser, pero una desgracia tras desgracia, humanamente hablando, porque empezaron montones de dificultades que si nos ponemos en el cerebro de una niña de 10 años, muchas de ellas no solamente incomprensibles, sino absurdas, que la niña de verdad que no entendía absolutamente nada de lo que pasaba y solo se aferraba a ese sí. Entonces creo que el santo, bueno, estamos hablando de que el ser venerable es un paso previo a declarar santa a una persona, pasando antes por la beatificación. Pues bien, el santo es el que se adhiere a esa voluntad de Dios, y eso fue lo que hizo santa la hermana Lucía. No que haya visto a la Virgen, no que la Virgen le haya dicho, no que la Virgen le haya prometido que iba a ir al cielo, no que Jacintita y Francisquito le iban a decir que iban a rezar por ella, no, porque resulta que hay una cosa con la que Dios cuenta para edificar su plan sobre nosotros, y es la libertad, el misterio de la libertad. Y Lucía le entregó esa libertad en medio de momentos muy oscuros, y por eso es que la Iglesia, fíjate, murió en el año 2005 y creo que hasta este año ya se abrió como su proceso de manera como más formal, ¿no? Entonces, pues lo que realmente la va a hacer una santa es ese sí en medio de la oscuridad. Bueno, pues con esto nos queda bastante claro que no necesitamos ver a la Virgen. Ciertamente es una gracia muy grande, como claro, muchas otras gracias que concede Dios a los que Él decide, ¿no? Pero ya la fe que tenemos, y estoy segura de que
todos los que nos están escuchando pues hemos recibido la fe como una gracia y un don de Dios, eso ya también es un regalo tan grande que merece también una respuesta, y lo que nos lleva a ese camino de santidad es esa respuesta que nosotros damos a las gracias que Él quiera y se digne derramar sobre nosotros. Aún no será pues eso, la gracia de una misión que también Dios nos concede, la gracia de la fe, la gracia de los sacramentos, del sufrimiento mismo, que también es una gracia, y cuál es nuestra respuesta ante esa gracia. Por eso entonces nos alegramos de poder conocer la vida de la hermana Lucía, porque es una vida que no es como la de sus primitos, que duró pocos años, ¿no? Y que realmente fueron heroicos en ese poquito tiempo que los pudimos conocer, y los testimonios que nos quedan gracias a la hermana Lucía son preciosos. Pero gracias a Dios la hermana Lucía vivió más tiempo, murió a los 97 años si no estoy mal. Sí. Y nos dejó como muchas experiencias narradas de su misma pluma, para poder también identificarnos nosotros con muchas de esas cosas que le pasaron a ella, que fueron sufrimientos muy duros, ¿no? Que aparentemente a veces uno piensa, ay, qué suerte todas las personas a las que se les aparece la Virgen. No sé, estoy pensando en Santa Bernardita, Santa Catalina Labouré, qué lindo, ¿no? Qué bucólico, qué hermosura ver a la Virgen, eso ya sentirse en el cielo, pero no, como le dijo también la Virgen a Santa Bernardita, no te prometo hacerte feliz en esta tierra. Y creo que a Lucía, con otras palabras, también le vino a decir un poco lo mismo, ¿no? Sí, ella ciertamente, fíjate, cuando le dice, y tú tienes como miedo, ¿no? Te da tristeza quedarte solita. Le dice ella, pues la hermana Lucía le dice, yo me quedo aquí solita. Y ella le dice, no, hija, mi Inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Y es verdad, pero mira, en momentos, la hermana Lucía tiene una tentación muy fuerte cuando la aparición del 13 de julio, previa a la aparición del 13 de julio, que es justo cuando la Virgen le muestra el infierno a los niños, cuando le muestra a los niños el infierno, la hermana Lucía le entra como una crisis de escrúpulos, porque días antes ella va donde el párroco, y el párroco la atiende con todo el amor, de verdad, que ahí es donde uno ve que el demonio pues se mete tremendamente, porque la atiende con mucho amor, con afabilidad, pero ella le da toda la vuelta a la tortilla, y ella entiende que con lo que se queda es que el párroco le ha dicho que eso bien puede ser del demonio. No se queda con lo otro que le dijo, sino que eso puede ser del demonio. Le entra una crisis de escrúpulos tremenda, y el sufrimiento de esa niña en esos momentos, que debe ser esa angustia de la noche oscura, de verdad, era indecible. Y sin embargo, al final, la Virgen sale en su auxilio, pero por su perseverancia, por creer en ella a pesar de todo, ¿no? Con esto también, ¿qué quiero decir, hermana? Que cuando, es verdad, la Virgen le dijo, yo nunca te voy a dejar, mi Inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios, pero no la privó de ningún sufrimiento, le dio las fuerzas cuando las iba a necesitar, pero no la privó del sufrimiento. Y tampoco a nosotros el Señor nos va a privar del sufrimiento, pero nos va a dar las gracias y nos va a dar una madre con un corazón que es muy grande para socorrernos y asistirnos en esas necesidades. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786 54 911 2167 2786. Y regresamos en este programa de Solo el Amor Crea, hoy con un tema muy especial que se ha hecho esperar bastante, pero que, bueno, por fin podemos comentarlo, y es el tema de la venerable hermana Lucía de Fátima, que, bueno, ha sido declarada venerable por el Papa Francisco el pasado 22 de junio del año 2023. Y recordemos que la hermana Lucía pues es una de las 3 videntes de la Virgen en Fátima, junto con sus 2 primitos Francisco y Jacinta, que ya son santos,
Y decíamos con la hermana Alexandra que el ser declarada venerable, bueno, pues es un proceso en el que la Iglesia aprueba las virtudes heroicas de una persona y por tanto pues es como un paso más cerca de la beatificación y la canonización en pues vistas a poder decir Santa Lucía de Fátima, que ojalá sea pronto, pero bueno, ya estamos celebrando el que se hayan declarado estas virtudes heroicas en la hermana Lucía. Y hermana Alexandra, justamente comentábamos antes de la pausa que lo que hace que la hermana Lucía sea venerable, que esté en proceso de beatificación y canonización, no es el hecho de que haya visto a la Virgencita, sino es el hecho de su respuesta a esa gracia inmensa que Dios le concedió, ¿no? Una gracia que no era solo para ella. Tú nos has hablado hace un momento de la misión que Dios le encomendó y quiero que profundicemos un poquito en este punto. La Virgen le dice: Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. ¿Qué quiere decir esto que la Virgen le dice y que luego pues como que se va explicando un poco más, ¿no? Que la Virgen le va encomendando esta misión y cómo la hermana Lucía la realiza a través de esa larga vida que el Señor le concedió, que fueron 97 años. Mira, quiero leer exactamente cómo dice el mensaje para de ahí ya desglosarlo y explicarlo un poco. Cuando ella le pregunta, yo me quedo aquí solita, ella dice, pregunté con pena. No, hija, ¿y tú sufres mucho? No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Fue en el momento en que dijo estas palabras cuando abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de esa luz inmensa. En ella los veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de esa luz que se eleva hacia el cielo y yo en la que se difundía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón cercado de espinas que parecían estar clavadas en él. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que quería reparación. Eso es lo que la Virgen le pedía, porque el día antes, cuando se apareció en la primera aparición del 13 de mayo, les dijo: tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo. Y como ella respondió por todos, en realidad es el 13 de mayo, aquí también es como muy contundente la convicción que solo da de verdad la humildad de un ángel como estos que acepta la voluntad de Dios. Porque fíjate también lo que dice la hermana Lucía, bueno, la biógrafa, que es en este caso la hermana Celina. La pequeña Lucía dijo sí a Dios, un sí tan sincero, con su corazón de niña inocente, que Dios tomó posesión de ella enteramente. A partir de ese día se tornó propiedad de Dios. Aunque alguna vez su naturaleza humana y flaca quiso reclamar sus derechos, supo decirle que antes que la suya debía hacer la voluntad de Dios como su hijo en su vida mortal, y fue fiel. El sí del 13 de mayo de 1917 fue la consagración de todo su ser y de toda su vida a Dios por las manos de María. Cada vez que era visitada por algún sufrimiento, se transportaba a ese lugar bendito y a aquella hora del día 13 y renovaba su entrega incondicional. Este sí marcó su vida para siempre. Estamos hablando del sí de una niña de 9 años. Porque recordemos que la Virgen el 13 de mayo, ese día de la primera aparición, les pregunta, ¿no? Esta pregunta que se les quedó grabado y que es justamente la pregunta a la que ellos afirmaron y sostuvieron, y es: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros como reparación y súplica, ¿no?, por la conversión de los pecadores y para reparar el Inmaculado Corazón de María? Y ellos dijeron, vamos a pensarlo, no, enseguida como que Dios puso en su corazón decir, sí queremos, ¿no? Y este es el gran sí de ese 13 de mayo de 1917 que ella fue capaz de sostener durante 87 años de su vida. Porque luego es curioso, hermana Alexandra, pero hay otro momento en el que, en ese mismo 13 de junio le dice, bueno, Francisco y Jacinta van a ir pronto al cielo, sí, y tú te vas a quedar un poquito más aquí en la tierra para cumplir esa misión que Dios te quiere encomendar. Y ella decía, pero ¿cuánto será ese poquito? Y lo dice muy graciosamente al final de su vida, ese poquito fueron nada más y nada menos que 87 años, porque ya muchos diríamos, ¿no? Y más ella, que había visto a la Virgen, que será ver a la Santísima Virgen, ¿no? Y querer estar con ella en el cielo.
pero qué dolor, también como decir, bueno, pues me quedo aquí en la tierra sufriendo, sé que tengo el Inmaculado Corazón de María que va a serme refugio, pero qué lindo sería ya poder estar gozando de Dios en el cielo, ¿no? Que también nos puede entrar a nosotros como esa tentación de decir, bueno, ante tantos sufrimientos y la vida que un día, pues así es la vida. Justamente el otro día con la hermana Alexandra pudimos tener la gracia de asistir a la celebración de la Medalla Milagrosa en Buenos Aires, y nos impresionaba ver la cantidad de gente que asistía, pero también esos rostros como llenos de preocupaciones, como todas las dolencias, todas las miserias, todos los dolores, sufrimientos del mundo ahí puestos a los pies de la Virgen. Y uno diría, bueno, pues qué lindo sería ya ir todos al cielo. Pero no, el Señor quiere también que todos esos sufrimientos nuestros que podamos ofrecer pues sirvan para esta finalidad, para reparar al Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los pecadores. Y lo importante yo creo que lo más hermoso que podemos aprender de la hermana Lucía es ese mantener ese sí, porque a veces puede decir uno, bueno, sí, digo sí, pero luego con el paso del tiempo cuesta, ¿no? Cuesta mantener ese sí. Pues eso es lo que ella nos está enseñando con esta fidelidad a su sí de 1917. Bueno, hermana, yo sé que este programa no nos va a dar, porque es muy poquito tiempo para conocer en detalle la vida de la hermana Lucía, pero sí nos gustaría que nos comentaras cuáles fueron esas dificultades que una niña de 10 años se fue encontrando después de las apariciones y por qué diríamos que fue heroica en mantener su sí con la edad que tenía, siendo la menor de todos sus hermanos, que eran varios hermanos, era, diríamos, la consentida. Uh-huh. Era una familia muy piadosa, muy creyente, pero se vivía el amor plenamente. Entonces, y realmente cuando uno lee la biografía de la hermana Lucía, pues toda su vida está llena de dificultades y de oscuridades, también de mucha luz, pero impacta mucho estos momentos de su infancia, ¿no? Después de las apariciones. Sobre todo los momentos en que, porque mira, a veces uno piensa, bueno, un niño tan pequeño, cuando tiene desamor de su familia, o cuando tiene un trauma, o cuando tiene una tara, pues bueno, como que se comprenden un poco los sufrimientos, hoy el famoso bullying, tantas cosas que hay por ahí, o el tener una familia desestructurada, pues causa sufrimiento al niño de manera muy natural. Pero aquí el sufrimiento de la hermana Lucía va más allá y es el sufrimiento por la redención. Es como, de alguna manera, como ayudar a Jesús a llevar la cruz. Es como un pequeñito trozo de corredención, ¿no? Y de la corredentora por antonomasia, que es la Santísima Virgen. Y empieza con cosas súper sencillas, como que su madre murió sin creerle. Realmente, o sea, la mamá quería creerle que se le había aparecido a la Virgen, pero le parecía que era tan indigna, tan imposible, tan descabellado, que quería, pero al final la madre era una santita, pero pues siempre puso en duda que la Virgen se le apareciera a su hija. Después que había millones de personas que creían en las apariciones, que pues viajaban de todas partes del mundo a visitar el lugar de las apariciones, y su madre, después de tantos años, porque no murió tan pronto, no, estuvo muchos años con ella, incluso la acompañó a la entrada en el convento, estuvo pues muchos años de su vida religiosa a su lado. Y ese es un misterio, ¿no? Cómo Dios permite que la persona más cercana, yo diría que la madre para una niña de 10 años, pues es la persona más amada en su vida, por la que se debe sentir más amada, comprendida. Y justamente Dios permite como esa espada de dolor, que porque su padre le creía, hasta sus hermanas, después como que muchas fueron creyendo. Sus tíos desde ya fueron los primeros que creyeron, los papás de Francisco y Jacinta, pero justamente su madre, la que ella más quería y de la que más necesitaba apoyo, así es, pues no. Y también porque mira, por eso me parece la hermana Lucía como un camino muy parecido al de, bueno, todos los santos, pero en especial los santos de estos últimos tiempos, como tan parecido al camino de la vida de la Virgen, ¿no? Porque esa espada de dolor que le profetizó Simeón a la Virgen Santísima, es lo que tú dices, es como esa espada de dolor que atravesó toda la vida de la hermana Lucía. Y fíjate que leyendo el otro día un autor decía que la espada de dolor es el Espíritu Santo. Es cuando un dolor nos traspasa de tal manera, si lo acogemos, si lo abrazamos, se convierte en luz, en Espíritu Santo. Y eso fue lo que le pasó a la hermana Lucía. Una de las anécdotas que comentaba anteriormente, cuando ella no quería ir a la aparición del 13 de julio, fíjate cómo lo relata.
Fue una penetrante flecha en lo último de su conciencia. De aquí vinieron noches sin dormir, con pesadillas terribles que le perturbaban el sueño, desánimo, abandono de la práctica del sacrificio, ganas de dejarlo todo y decir que al fin era una mentira. Y sobre todo comenzó a manifestar el propósito firme de nunca más volver a los encuentros señalados con la celestial aparición en los días 13. Y comunicó a sus primos su decisión. Y Jacinta le dice con toda convicción: no, es el demonio, el demonio. Dicen que es muy feo y que está debajo de la tierra en el infierno, y aquella señora es tan bonita, y nosotras la vimos subir al cielo. Pero ella no podía, es como, fíjate, una niña, y tenía con toda la pureza, no es que la niña estuviera fuera de gracia, no, es que era una tentación terrible ante la evidencia le parecía que no. Y qué lindo, a mí me conmueve Jacintita, ¿no? Porque le dice con toda la ternura de su corazón. Qué candidez, ¿no? Es que la Virgencita, la que vimos era tan bonita y el demonio era tan feo. El demonio es muy feo. No puede ser así. Entonces, como que miran, déjate de cosas, que lo que tienes ahí es el demonio y vente, ¿no? Pero lo que la niña sufrió era indecible. A eso le sumamos, bueno, al final decide ella ir el 13 de julio, que es, fíjate, como la hermana Lucía no hubiera ido, porque recordemos que con los pastorcitos la hermana Lucía veía y oía a la Santísima Virgen. Y hablaba con ella. Y hablaba con ella. Jacintita la veía y la oía, y Francisquito solamente la veía. Entonces, ella era como la portavoz de todo, y además era la mayor, era la que tenía una personalidad más, un carácter más firme, la que digamos que podía plantarse y decir, mire, esto es así, y mantenerse, y la que le daba fortaleza a los otros dos, con lo cual si Lucía se hubiera bajado de la cruz, pues así de simple que el mensaje de Fátima, bueno, no sé la Virgen cómo se las hubiera ingeniado, pero hubiera sido muy complicado. Y aparte porque el mensaje del 13 de julio es el mensaje con más contenido, así que luego pues va la tradicional ya división en 3 partes del secreto. Bueno, que fue un día en el que la Virgen manifestó y abrió completamente su corazón a los niños, y ahí tenemos la visión del infierno, la petición de la consagración de Rusia, y luego la tercera del parte del secreto, donde pide penitencia, 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 y se ve todo este tema de los mártires y toda la iglesia, ¿no?, del siglo XX-XXI. Entonces, bueno, pues ahí vemos esa firmeza, también que lo pone el Espíritu Santo como firmeza ante las dificultades. Pero ¿qué pasa después de las apariciones? Porque la Virgen promete aparecerse desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre por 6 veces. Sí. Están los 3 primitos juntos, y ya pues cada mes hay más afluencia de peregrinos. Pero también la Virgen en un momento les dice, también vendré aquí una 7ª vez. Y creo que esa 7ª vez tiene también mucho que ver con la hermana Lucía. Con otro sufrimiento de la hermana Lucía, porque bueno, ya se acaban las apariciones, que hay 2 cosas, perdón, antes de pasar a eso, de las apariciones. El 13 de julio ella le dice, si ven el infierno, y si ustedes siguen ayudándome, salvarán muchas almas y habrá paz. Y el octubre se despide la Virgen diciendo, no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido, viene el milagro. Y luego ya la hermana Lucía empieza su vida pues como peregrina, pero es que además es tremendo, hermana, porque ella, ve morir a sus primitos, su padre también muere se van quedando súper pobres porque se les van quitando, como la gente empieza a ir tanto a Coadeiría, se quedan sin tierras, tienen que vender las ovejas porque no hay quien aguante que ella vaya a pastorear porque todo el día la están invadiendo gente, pues nada, su madre al final vende las ovejas. Bueno, económicamente un desastre. Entonces se aparece en un Esformigao, que es este gran obispo que va a ayudar siempre a la hermana Lucía, le dice que vaya a Porto, y ella otra vez, una angustia, ya la pobrecilla, ya el dolor era su segunda naturaleza, pero es que aquí ella decía, imaginarse que dejaba todo, que no, estamos hablando del año 1921, con lo cual la niña tendría 17, 18, 19, 20, 21, tenía 14 años, pero 4 años de una escuela intensa de sufrimiento. Y ya le toca tomar la decisión de ir a Porto, y el obispo le pone como condición que muy bien que vaya, pero que no puede decir cómo se llama, no puede decir de dónde es, no puede hablar de las apariciones de la Virgen, incluso le cambian su nombre, ya no es Lucía, ahora va a ser la hermana, va a ser Dolores. Y esta niña ante esto se ve como otra vez en una oscuridad tan grande,
y una angustia, y vuelve lo de Dios, ¿no? Que cuando uno nota que son caminos de Dios es porque el Señor no nos priva del sufrimiento como a Jesús en el Calvario, ¿no? Pues vuelve esa angustia, esa zozobra, no desespero, porque el desespero ya es del demonio, pero sí ese dolor intenso, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y me quedo. Y su madre le dice, bueno, también, pues si no quieres no vas. Y entonces el 15 de junio la Virgen le había dicho, volveré por 7ª vez. El 15 de junio de 1921, viste mi lucha, le dice la hermana Lucía a la Virgen. Miren que es hermosísimo este párrafo. Viste mi lucha, la indecisión y el arrepentimiento del sí que antes había dado, la incertidumbre de lo que iría a encontrar, la determinación de volver atrás, el conocimiento de lo que dejaba y la melancolía desgarrándome el corazón. Es decir, aquí la niña en estas 4 líneas describe lo que es decirle a la Virgen, mira, yo ahora, perdóname, pero me bajo de la cruz, no voy a poder. Tú me sabrás entender, pero no voy a poder. Yo te quiero, yo sé que te me apareciste, pero esto que me estás pidiendo no es de ti. Y entonces, cuando ella ya dice, nunca más volver a pisar esta tierra bendita para ir, sabe Dios a dónde, sin ni siquiera poder escribir directamente a mi madre, imposible, no voy. Recordaba, sí, ese bello día del 13 de mayo en el que había dado mi sí, prometiendo aceptar todo los sacrificios que Dios quisiera enviarme, y este recuerdo era como una luz en el fondo del alma, un escrúpulo que no me daba paz y me hacía derramar un torrente de lágrimas. Y bueno, ella sigue luchando hasta que dice, el espíritu está pronto pero la carne es flaca. En este momento Lucía no tenía a nadie a quien pedir consuelo, y el cielo vino una vez más en su auxilio. La Virgen Madre, que le había prometido nunca abandonarla, en este momento de tanta angustia vino a traer la paz a su alma, cumpliéndose así la promesa del 13 de mayo de 1917 de volver una 7ª vez. Así, solícita, una vez más bajaste a la tierra, y fue entonces cuando sentí tu mano amiga y maternal tocarme en el hombro. Levanté la mirada y te vi. Eras tú, la Madre bendita, dándome la mano e indicándome el camino. Tus labios se abrieron y el dulce timbre de tu voz volvió a la luz y la paz a mi alma. Aquí estoy por 7ª vez. Ve, sigue el camino por donde el señor obispo te quiere llevar. Esta es la voluntad de Dios. Repetí entonces mi sí, ahora mucho más consciente que el del día 13 de mayo de 1917. Bueno, hermana, impresionante todo lo que una niña tan pequeñita tiene que sufrir, ¿no? En tan poco tiempo. Recordemos que estamos hablando desde las apariciones. Ella tenía 10 añitos y aquí tiene 14 años y ha pasado por una serie de dificultades muy grandes, pero siempre con la asistencia de la Santísima Virgen. Bueno, antes de continuar nos vamos a una muy breve pausa musical.
Continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, hoy con un tema muy especial y una invitada también muy especial que ya prácticamente hace parte del equipo de NS Argentina, NS Internacional, porque también participa en Lumen Regine, un programa televisivo dedicado especialmente a la Santísima Virgen que se hace en colaboración con el equipo de Perú. Estamos con la hermana Alexandra Benavides hablando de la venerable hermana Lucía dos Santos, la hermana Lucía de Fátima, que si Dios quiere, pues pronto la queremos ver en los altares como beata, como santa. Pero pues ya el Papa Francisco ha declarado la heroicidad de sus virtudes y por eso hoy estamos comentando su vida, su mensaje, su legado, cómo podemos imitarla. Y hemos visto esos primeros años de su vida desde las apariciones y han pasado 4 años. Hemos visto todos los sufrimientos que una niña tan pequeña ha tenido que padecer, que sufrir, que sobrellevar. Que uno diría, bueno, vio a la Virgen y se le resolvió la vida. No, al contrario, parece que hubiera visto a la Virgen y se hubieran desatado todos los males habidos y por haber, pero la Virgen nunca la abandonó. Y estamos en un momento decisivo en el que el obispo le pide que se vaya a Porto, a un internado con unas religiosas, pero que nadie debe saber su procedencia, nadie debe saber que es la vidente de Fátima, tiene que cambiar de nombre, tiene que dejar su tierra, su familia, su mamá. Ya no puede ni siquiera comunicarse con su mamá por escrito, sino a través del obispo. Bueno, una situación muy dolorosa. ¿Cómo la afronta la hermana Lucía, hermana Alexandra? ¿Y cuál sería la virtud que tú destacarías en este momento especial que estamos comentando de la vidente también, como para que nosotros podamos imitar? Creo que la humildad, hermana, mira, el dejarse borrar, ¿no? A veces uno tiene que decirle a Dios, decirle sí a Dios implica morir uno a sus preferencias, a sus planes, a sí mismo, aceptar nuestra pequeñez, aceptar nuestro no llegar, nuestro no poder. Y a mí, de verdad, la hermana de Lucía es lo que más me impresiona, ese decir, mira, no solamente soy analfabeta de verdad, no solamente soy impotente de verdad, sino que lo que me estás pidiendo sobrepasa absolutamente todas mis fuerzas. Como no lo hagas tú, es que yo no voy a poder. Y sin embargo, ese decir, bueno, yo sigo porque la Virgen lo quiere, ¿no? Pero la fortaleza, y que también se la da Dios a la medida que ella se va abriendo a la gracia. Pero es que mira cómo ella misma dice cómo refleja lo que está sintiendo por dentro. Dice, la nostalgia apretaba como un puñal, clavándoseme en el corazón. Pero prometí, y es preciso ser fiel, renuevo mi sí y llamo para que me ayude a mi querido ángel de la guarda y al ángel de Portugal, precursor de la Virgen Madre. O sea que la niña era consciente de que esto le iba a costar pues un dolor indecible, además porque cuando ella ya llega a Porto, claro, no podía decir quién era, no podía decir su nombre, entonces las chicas empezaron a llamarla por su nombre Dolores. Ella no volteaba a mirar porque claro, no se enteraba que era Dolores, y entonces se burlaban de ella y empezaban a pensar que era pues como en la torpeza que tenía, tampoco captaba muy bien las cosas, era campesina, entonces a todas les causaba risa. Me recuerda también mucho a Laura Montoya cuando ingresó en el profesorado, eso que le toca a los santos de pasar de empezar a disfrutar del ridículo, literalmente, porque es que quedan recontraguete mal, y bueno, venga, por la Virgen y para adelante, porque resulta que hay muchas almas que salvar y paso por encima de muchas cosas. Pero le tocó a nivel humano pues muchas humillaciones, que bueno, que yo imagino que ya al lado de lo que había pasado no sería tan duro, o sí, quizá más, porque eran niñas de su edad. Y después también que no podía hablar nada de Fátima. ¿De dónde eres? De cerca de Lisboa. ¿Pero de qué pueblo? De cerca. Pero no sé, entonces claro, la criada parecía tonta. Entonces claro, la pobre, yo es que la angustia que le tenía que generar, la impotencia, la rabia, todo lo que toda la mezcla de sentimientos que podamos, y además que era adolescente, no, tampoco podemos desconocer que era una adolescente, pues tenía que ser como muy fuerte, ¿no? Y sin embargo, ahí Dios la estaba esperando con una gracia todavía más grande, porque ella ya empezaba como a vislumbrar su vocación de consagrarse a Dios, pero en un ambiente súper distinto, en un ambiente lleno de colegialas, de ruido. Ella cada vez iba interiorizando más como lo que la Virgen le había pedido en el mensaje y quería como dedicarse a asimilarlo
en una vida contemplativa y el Señor la ponía en una circunstancia en que la vida era activísima y llena de ruido, ¿no? Pero ahí también la estaba esperando con su gracia, porque fíjate, después la mandan a Pontevedra y ahí viene la gran promesa. Que es curioso, porque justo, pasa unos años en el internado de las Doroteas, luego ella empieza a sentir hace como este discernimiento de su vocación a la vida consagrada, y otra vez, por camino de la obediencia, porque primero el obispo le dice, no, a Porto, no se va a ir a ningún otro lugar, ni se va a quedar en Fátima, a Porto. Y después le dice al obispo, yo me siento llamada a la vida religiosa, pero más como a la vida contemplativa. No, usted con las Doroteas. Ah, muy bien, con las Doroteas. Entonces, vida activa. Y qué misterio, ¿no? Porque Dios, justamente como tú dices, a través de la obediencia, pues la bendice, y es justamente, creo que estando en el noviciado de las hermanas Doroteas, que en ese momento estaba en Pontevedra, el día 10 de diciembre de 1925 es cuando se da la aparición de la Virgen con el niño Jesús, ¿no? Que es una aparición muy importante. Sí, entonces, sí. No tenemos mucho tiempo, pero para los que no conocen y quieran profundizar, contemos muy brevemente qué es lo que sucede este día. Bueno, ella estaba en su habitación y de repente la habitación se ilumina y entonces aparece la Virgen con el niño Jesús con una nube. Nuestra Señora, como queriéndome infundir coraje, siempre esa fortaleza de la Virgen, me pone dulcemente su mano maternal en el hombro derecho, mostrándome al mismo tiempo su corazón inmaculado que trae en la otra mano, rodeado de espinas. Y el niño Jesús me dice, fíjate, es que es precioso, porque ahí es el niño Jesús el que le dice, ten compasión del corazón de tu Madre Santísima, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos en todo momento le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselos. Enseguida Nuestra Señora dijo, mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos continuamente me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme. Y aquí le dice lo de la promesa de los 5 primeros sábados de mes, que quien comulgue, confiese, rece el rosario y medite 15 minutos los misterios del Santo Rosario, pues ella promete asistirlos en el momento de la muerte. Y esa promesa de los 5 primeros sábados, que creo, hermana Alexandra, que ya hemos comentado en otros programas, que hemos hablado de la promesa de parailmonial del Sagrado Corazón y la comparación con el Inmaculado, la promesa de los 5 primeros sábados que hace la Virgen a Sor Lucía de Fátima este día 10 de diciembre de 1925, que es impresionante y que les recomendamos a todos los que nos están escuchando que la cumplan, que cumplan esta promesa, porque realmente hemos visto milagros, ¿no? Milagros que la Virgen obra a través de esta preciosa promesa que hace a Sor Lucía y en ella pues a todos nosotros. Pero hay también otra aparición más de la Virgen, del niño Jesús, el 15 de febrero de 1926, es cuando ella estaba haciendo también oficios. Esto ya no es en Pontevedra, sino es en... esto ya no era en España, ¿no? Si no estoy mal. Creo o sigue siendo también en Pontevedra. Sí, ella estaba sacando la basura. Eso, sacando la basura, un oficio súper... a veces podríamos querer lavarnos las manos y no sacar la basura en la casa, que lo haga otro. Pero fíjense cómo Dios da las gracias en momentos que no nos esperamos. Sí, haciendo el deber cotidiano, le dice ella, porque ella se encontró con un niño y entonces le llama la atención y le dice que le reza con las 3 Ave Marías, y al otro día... Ella piensa que es un niñito de la calle y le dice, te invito a que reces, y le enseña y lo manda a que vaya donde la Virgen a que le diga cosas lindas. La cosa es que vuelve a encontrarse con el niño y le dice, ¿has pedido al niño Jesús, el niño Jesús a la Madre del Cielo? Y el niño se vuelve para mí y me dice, ¿y tú has difundido por el mundo aquello que la Madre del Cielo te pidió? Y en esto se transforma en un niño resplandeciente. Conociendo entonces que era Jesús, dije, Jesús mío, pues bien sabéis lo que mi confesor me dijo en la carta que os leí. Decía que era preciso que aquella visión se repitiese, que hubiese hechos para que ella fuese creída, y la Madre Superiora sola, divulgando este hecho, nada podía. Es verdad que la Madre Superiora no puede nada, pero con mi gracia lo podrá todo. Y basta que tu confesor te dé permiso y tu superiora lo diga para que sea creído incluso sin saberse a quién fue revelado.
Y bueno, aquí ya ella empieza con su superiora, empiezan a hacer como la divulgación, porque además se creía que no era necesaria, porque ya había mucha gente que lo rezaba, pero claro, este mensaje es profético, este mensaje venía como para los analfabetos y perdón la expresión, pero la época de barbarie y bestialidad que estamos viviendo en este tiempo, que si tenemos que hablar de analfabetismo religioso, pues esta época es una maravillosa expresión, porque no sabemos nada de Dios. Entonces la Virgen ya vislumbraba que iban a ser tiempos en los que la gente no iba a tener cultura religiosa. Pues venga, aprenda a rezar el rosario. ¿Quién no puede rezar una Ave María? Pues se abaja de tal manera a nosotros, pero en ese entonces en que era, y estamos hablando de no hace mucho tiempo, 1925, en ese entonces digamos que la gente todavía tenía cultura religiosa, rezaba el rosario, era como costumbre rezarlo en familia, pues parecía un poco raro que la Virgen viniera a pedirlo. Por eso a veces cuando Dios nos pide cosas como que decimos, pero Señor, ¿qué estás pidiendo? Pues hágale caso. Mire que muchas veces Dios pide cosas solamente en previsión al futuro, y cuántas almas pues se van a salvar gracias a esta promesa, porque además esta promesa es impresionante, que ya lo hemos comentado en otro programa, de milagros que hemos visto preciosísimos y de la inefable asistencia y fidelidad de la Virgen en el momento de la muerte. Bueno, y también hay otro momento muy importante de la vida de la hermana Lucía, y ya pues con esto vamos un poco cerrando porque el tiempo se pasa volando, pero es importante ese momento en el que la hermana Lucía sigue sintiendo ese llamado de Dios a la vida contemplativa, ¿no? Y pasa de estar en las Doroteas y con permiso, digamos, de todas sus autoridades, sus superiores, pasa a vivir su consagración en el Carmelo de Coimbra, que también es una gracia muy grande de Dios, y es como, bueno, pues en pago a esa fidelidad, a esa obediencia de tantos años, muriendo a ti misma, pues ahora la gracia de poder vivir los últimos años de tu vida, bueno, que fueron bastantes, porque fue creo que en el año 1948 que ella entra al Carmelo de Santa Teresa en Coimbra, donde profesa sus votos como carmelita descalza. Así es, y allí ya ella tenía deseos de vida contemplativa desde siempre, ¿no? Y siempre intentaba por donde fuera hablar porque además era muy traviesa, o sea, ella no era de un temperamento así medio pasmadito, de decir, era dócil cuando veía que la voluntad de Dios y lo de la Virgen, ¿no? Era dócil a aceptar todos los sufrimientos, pero tenía un temperamento vivaz. Y entonces cuando tenía oportunidad, hablaba con quien fuera para que la dejaran en el Carmelo, ya no se amedrentaba con quien fuera, y alguna vez fue a alguna compra y se fue donde un padre a ver si la dejaba entrar, así de sencillo. Y de pronto ya se le dio ya a través de un sacerdote, pero ya había pasado mucho tiempo. Y qué hermoso, hermana, porque ella no dejó de disfrutar su tiempo con las Doroteas, no desperdició ninguna oportunidad de santificación de las que Dios le pedía a través de esa. Quiero decir que no es que las Doroteas no hubiera sido su camino, fue una estación en su Vía Crucis. Era algo que tenía que vivir, no era, ay, Dios se equivocó y me mandó por este lado, no, es que eso mismo, ese sí, de estar en las Doroteas, de pasar todo eso, iba a ser como esa estela, ese perfume sabroso que iba a dejar entre esas hermanas para poder terminar sus días en el Carmelo, que también a veces pues uno tiene como una ambición sana, santa de algo que no coincide con lo de Dios, ¿no? Lo veíamos también con Laura Montoya cuando estaba convencidísima de que tenía que ser carmelita a toda costa, y resulta que la pobre de todo tenía vocación menos de carmelita, ¿no? Pues a ella le pasa un poco esto, ¿no? Y cuando ya con una docilidad impresionante ella va aceptando lo que Dios le va pidiendo, pues ya el Señor le concede ir a su amado Carmelo. Y me parece que es por 1948 cuando ya ella entra y termina sus días ya en el Carmelo. Y justamente el 13 de mayo de 1948 es el día de su toma de hábito, justamente conmemorando, bueno, las monjas también lo habrán hecho pues como un detalle de delicadeza, dado que era la vidente, y ahí sí que ya sabían que era la vidente. Además era tremenda, porque ella se burlaba de todas, unos ejercicios, era muy perspicaz, era una persona con una chispa increíble. Era muy pícara también. Tremenda. Dicen que que una vez fueron un sacerdote a predicar unos ejercicios y que daba con su bastoncito. ¿Cuándo se van a acabar estos ejercicios? ¡Qué aburridos!
O sea que una dice, bueno, una santa, que cuando se acabaron, ay, al final se acabaron. Entonces ya yo me imagino la monja y las monjas decían, bueno, disfrutaban enormemente porque nunca se quedó como en la amargura y todo, incluso cuando decían que su padre, que había sido un poco medio alcohólico, que había bebido. Tantas mentiras, ¿no? Que lo desmintió muchas veces, pero nunca lo contaba con amargura, sino con, mira, fue lo que Dios permitió para mí y yo sé que a través de todo ese sí. Una frase preciosa que tiene ella es que, no sé si es de ella o de la hermana Celina, que ella a fuerza de decir siempre sí, como que hizo que lo imposible se volviera posible, ¿no? Como un poco lo que hizo la Virgen Santísima con su fiat, ¿no? Porque sí, aparentemente contradictorio, sí, en medio de la oscuridad, pues fue haciendo posibles muchas cosas que nadie se iba a pensar que fueran a ser posibles, como la caída del comunismo, como la caída de la conversión de tantísima gente. Y bueno, basta ir al museo de la hermana Lucía para ver la cantidad de exvotos y cartas que le escribían de todas partes del mundo. Bueno, y también, muy brevemente para terminar, pues que también la Virgen le concedió ver que se realizara finalmente la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, que tanto le había pedido el Señor, y la Santísima Virgen. Pío XII cumple en parte este deseo ya el 31 de octubre de 1942, pero no consagra solo Rusia ni con todos los obispos, que era una de las condiciones que pedía la Virgen. Luego Pablo VI en 1965 realiza otra consagración, Juan Pablo II en 1982, pero finalmente la que hace Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984 en Roma ante la imagen de Fátima fue la que, según la hermana Lucía, fue conforme a los deseos de la Virgen, ¿no? Qué bonito. Y que también ella haya sido privilegiada en estar en la beatificación junto con el Papa Juan Pablo II de sus primitos. Bueno, fueron grandes gracias también que Dios le concedió a la vidente de Fátima, esta mujer que murió a los 97 años después de un camino muy doloroso de mucha luz, pero también que gracias a Dios nos la dejó tantos años con vida, porque gracias a ella podemos profundizar, ¿no? Gracias a sus escritos podemos tener como de primera línea el mensaje de Nuestra Señora. Y por último, hermana, el libro que nos recomiendas para profundizar más en el mensaje, la vida, la misión de la hermana Lucía dos Santos. Para conocerla a ella, un camino bajo la mirada de María. Para conocer la interpretación del mensaje de Fátima por la hermana Lucía, las llamadas del mensaje de Fátima. Bueno, hermana, pues ya nos quedamos con estos dos libros para profundizar, porque estoy segura que todos nuestros oyentes han quedado muy motivados, y también que recemos por la pronta beatificación y canonización de la venerable hermana Lucía dos Santos. Y ya con esto los dejamos para una próxima oportunidad en este programa de Solo el Amor Crea. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.